Buenas, estimadas estudiantes, estimados estudiantes, le damos la bienvenida al curso de Auditoría Financiera 2 y en la charla de hoy la idea es conciliar conceptos para hacer el enlace entre lo que fue el curso de Auditoría Financiera 1 y la continuidad que este contenido, esta temática tiene con Auditoría Financiera 2 y por supuesto vendrá en el momento oportuno el enlace con Auditoría Financiera 3. Les decía que la idea es marcar los conceptos que ustedes necesitan y requieren llevar a la práctica heredados por el curso de Auditoría Financiera 1. Importante es que esta charla va a ser teórico-práctica para que ustedes adapten cada procedimiento, cada paso, cada etapa que vamos a analizar hoy a los casos prácticos que eventualmente tengan que desarrollar para este curso de Auditoría Financiera 2. Específicamente un caso práctico donde tienen que recurrir ustedes al análisis de cada una de las etapas que conlleva un proceso de auditoría financiera. El apoyo que vamos a tener básicamente va a ser el apoyo de las normas internacionales de auditoría. Vamos a hacer una secuencia analógica y lógica de cada una de las NIAs que tienen una incidencia directa, un insumo totalmente necesario para que ustedes puedan llegar desde contar con una planificación adecuada en una auditoría financiera, pasar por la etapa de ejecución y concluir con una etapa de comunicación de resultados, siempre adaptado a la norma internacional que rige nuestra profesión. Para iniciar, me gustaría que ustedes se den cuenta de que el proceso de auditoría financiera con fundamento en las normas internacionales de auditoría NIAS tiene 3 etapas. La primera etapa, tal y como ustedes lo pueden ver en pantalla, son las normas 200, 210, 300, 320, 250, 230. No implica que esta etapa tenga todas las normas ahí contenidas, pero sí las normas fundamentales para que ustedes puedan basar su trabajo y puedan adaptarlo al caso práctico que deben desarrollar para este curso. Si volvemos a ver dentro de la pantalla, vemos que la NIA 200 que viene ahí contenida versa o trata sobre los objetivos específicos de la auditoría y principios de la auditoría. La 210 se constituye en la carta de compromiso del auditor, el contador público. La 300 se refiere a la NIA enfocada a la planeación propiamente dicha, incluyendo el programa de auditoría. La 320 se refiere al concepto importantísimo para nosotros, que es el concepto de materialidad, significancia, o lo que tradicionalmente conocemos como importancia relativa. Sin olvidar también la NIA 250, que se refiere a las regulaciones, a las leyes, reglamentos, regulaciones que tiene nuestra profesión para ubicarla dentro de un marco referencial técnico que requerimos como insumo para desarrollar el trabajo de campo de la auditoría y por supuesto la comunicación de resultados. Y sin olvidar tampoco la NIA 230, que versa sobre la documentación. Documentación de auditoría que vemos, ustedes bien saben, ya como conocimiento heredado de Auditoría 1, que se deben guardar durante 4 años de acuerdo a la legislación o marco referencial local, siendo que en la NIA 230 se dice que sean 5 años que tenemos que guardar esa documentación. En cuanto a la segunda etapa es la etapa de ejecución. Tenemos ahí un acumulado de NIAs. Y justamente todas ellas se refieren a la etapa de ejecución. Tenemos la NIA 315, que es el conocimiento de la empresa, y la valoración de riesgos. Tenemos la NIA 330, que refiere la respuesta al riesgo por parte del auditor. La NIA 500, que es evidencia de auditoría. La NIA 501, que refiere la auditoría por partidas específicas, por partidas seleccionadas.
sin dejar de lado la 530, que refiere al muestreo de auditoría, las formas de muestrear de nosotros los contadores públicos autorizados, y la NIA 620, que es aquella enfocada en los criterios de experto. Son aquellos criterios que nosotros necesitamos como insumo cuando no tenemos un conocimiento exacto de la experticia, de la competencia, de las transacciones, de las actividades que desarrolla una empresa determinada. Y por último, tal y como ustedes lo pueden ver, es la etapa de comunicación de resultados, donde básicamente vamos a ver la conformación del dictamen, de la opinión del auditor dentro del dictamen, la opinión contenida dentro del dictamen, y la 705, las modificaciones que hacemos a esa opinión dependiendo de la situación fáctica que encontremos en cuanto a regulaciones, en cuanto a incidencia del desarrollo contable, del desarrollo de control interno, del desarrollo de las actividades y transacciones en general de la empresa. Comenzaremos etapa por etapa, analizaremos NIA por NIA. La idea es que ustedes adapten todo este conocimiento al trabajo práctico, insisto, que tendrán que desarrollar a lo largo de todo el curso. Si vemos la auditoría como el desarrollo ordenado, cronológico, concatenado, enlazado de las etapas de la auditoría, podríamos verlas en una forma muy resumida de la siguiente forma. Noten ustedes en pantalla que vemos una escalera en cuanto a etapas de analizar fundamental. Eso constituye la columna vertebral de una auditoría de estados financieros a nivel práctico. Debemos empezar por un plan general. Les decía que ese plan general está contenido en la NIA 300, tal y como nosotros lo vamos a ver con detalle más adelante. Igual el programa de trabajo. El programa de trabajo también es el insumo más importante de esa NIA 300, que es planeación de auditoría. Al tener un plan general, al tener un programa general de trabajo, debemos contar con una orientación básica y fundamental que refiere o nos exige a nosotros en la carrera, nosotros en nuestra formación profesional, contar con un principio contable que también es principio de auditoría, que es el principio de materialidad, el principio de importancia relativa, el principio de significancia, porque con ello descartamos aquellas transacciones, aquellas actividades que no tengan importancia relativa, para dejarlas de lado y realmente analizar las áreas críticas. Diríamos áreas críticas son aquellas transacciones o actividades que tengan una importancia relativa muy relevante, muy significante a nivel de estados financieros. Seguimos con la evaluación del control interno, que diríamos y estaríamos seguros de enfatizar de que esta es la etapa más importante del desarrollo del trabajo de campo de la auditoría, la evaluación del sistema de control interno, porque con ello nos damos cuenta si las administraciones de las distintas firmas, de las distintas empresas, tienen un buen desarrollo de la estructura de control interno para enfrentar los riesgos asociados a las actividades. Es decir, si esa estructura de control interno es racional, bajo principios de costo-beneficio, para enfrentar a los riesgos asociados a las actividades, sean cual sea. También tenemos dentro de las etapas el muestreo de auditoría. Definitivamente nosotros debemos considerar, y así lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que la evidencia dentro de la auditoría financiera es persuasiva o presuntiva, mas no conclusiva. Y nos referimos a que debemos utilizar estos dos conceptos de persuasión, de presunción, en virtud de que no analizamos el 100% de la evidencia, porque nos basamos en muestreo estadístico. Ese muestreo estadístico nos hace que con una muestra representativa persuadimos a la administración de que tienen que revisar el resto de la evidencia que no ha sido revisada. De igual forma, podemos utilizar como presunción que lo que de repente podría considerarse como una inconsistencia a nivel contable puede estar reflejado en el resto de la muestra que no hemos analizado. Entonces, importante el hecho de que ustedes bien sepan
que la evidencia se llama persuasiva y la evidencia se llama presuntiva en auditoría financiera en virtud de que no trabajamos con el 100% de la población o del universo auditable técnicamente hablando en auditoría. Seguimos con la etapa de obtención de evidencia. Justamente se refiere a la etapa contenida en la NIA 500, donde esa evidencia que obtenemos debe guardar 3 características básicas, que es que sea suficiente, competente y apropiada. Y justamente esas 3 características deben tener la evidencia para poder apoyar los hallazgos de auditoría y, por supuesto, los resultados del dictamen y establecer las conclusiones. Con esas conclusiones estaríamos fundamentando la opinión del auditor basado en el fundamento del dictamen. Esa opinión puede ser una opinión positiva, puede ser una opinión relativamente positiva o puede ser una opinión no tan positiva o negativa, más bien para la empresa, tal y como lo vamos a ver concluyendo la charla de hoy. Continuando con las etapas del proceso de auditoría, primero debemos tomar en cuenta la NIA 200. ¿Por qué? Porque partiendo de los objetivos generales del auditor independiente, nos damos cuenta que antes de abrir cualquier posibilidad de contacto con una empresa, debemos partir de la ética. Definitivamente nosotros como contadores públicos debemos partir de principios éticos como la independencia, como la objetividad, como la integridad, como la competencia profesional. Si damos un ejemplo de independencia, sabemos que no podemos tomar criterio parcial de los funcionarios, de los empleados de una empresa para llegar a nosotros a establecer conclusiones, quizá un poco especuladas por las entrevistas que nos dan ciertos empleados en ciertas empresas. Tampoco debemos confiar directamente de un solo empleado que nos suministre información para nosotros tenerlas como insumo del análisis de la auditoría. Esa independencia debemos guardarla todo el tiempo, de tal forma que ni siquiera nos atrevamos a adelantar criterio sobre los hallazgos que vamos teniendo durante el transcurso del desarrollo del trabajo de campo. Si nos referimos a la objetividad, debemos pensar en que todo el universo auditable tiene igual peso, igual consideración para nosotros, sea el departamento de contabilidad, sea un departamento de tesorería, sea un departamento de proveeduría, sea un departamento de mercadeo, sea un departamento de publicidad. Todos tienen que tener igual jerarquía a nivel de análisis dentro de nuestro entorno como universo auditable, sin perder la objetividad del caso. Al hablar de integridad, nos referimos a la integridad que debe guardar el contador público, no solo en su trabajo, sino también en su apariencia. El contador público debe mantenerse con un sentido de probidad. Esa probidad refiere a que no tenemos que involucrarnos con actividades sociales del cliente, no tenemos que involucrarnos con actividades de coadministración con el cliente, con la empresa que nos está contratando. Definitivamente tenemos que tener una posición íntegra también en apariencia. Definitivamente el auditor debe guardar una apariencia íntegra, debe guardar una apariencia intachable en el momento en que se entrevista con un cliente, se entrevista con un empleado que suministra información, de tal forma que su figura, su investidura como profesional sea una conducta con una orientación intachable. Cuando nos referimos a competencia profesional, de igual forma, sabemos que somos humanos y quizá no tengamos el conocimiento total de todos los entornos de negocio en que se muevan las empresas, pero sí la competencia profesional nos exige que al menos debemos tener un conocimiento fundamental o un conocimiento bien asentado de lo que son las normas de auditoría, de lo que son las normas contables, de lo que son las normas internacionales de información financiera, de lo que son las DIPAs, que son disposiciones referentes a la normativa internacional en la profesión contable y de auditoría, igual con las NAGAs,
que refieren a las normas de auditoría generalmente aceptadas, sin dejar de lado los NICs, que son las normas internacionales de contabilidad. Realmente se nos exige como profesionales contar con una competencia profesional para emitir criterio acerca del dominio de todas estas normas que hemos hecho referencia. De igual forma, la NIA 200 nos refiere conceptos fundamentales dentro del desarrollo del trabajo de campo de nosotros los contadores públicos. ¿Cuáles son? La categoría o la clasificación de los riesgos. Estos riesgos que ustedes ven en pantalla son los riesgos inherentes, los riesgos de control, los riesgos de detección y los riesgos de auditoría. Primeramente, debemos considerar que los riesgos inherentes refieren a aquellos que tienen lugar paralelamente a la actividad o transacción desarrollada por una empresa. Son los riesgos que vienen acompañando a la actividad o la transacción de una empresa. Diríamos, para poner un ejemplo quizá representativo de lo que es un riesgo inherente, cuando pensamos en una partida del estado de situación financiera, pensemos en cuentas por cobrar, podríamos decir que las cuentas por cobrar tienen un riesgo inherente que son los incobrables, porque justamente corremos con el riesgo de no tener un pago adecuado del cliente en el momento oportuno, en el momento prometido, en el momento programado. Entonces podríamos asociar que el riesgo inherente a las cuentas por cobrar es justamente el incumplimiento, la incobrabilidad. Si pensamos en otra cuenta, por ejemplo, de inventario, podríamos decir que el inventario, uno de los riesgos inherentes que más podría decir que amenaza la integridad del inventario es la obsolescencia. Y justamente no podemos salirnos del rango de acción de considerarlo como un riesgo inherente en virtud de que todo inventario, sea perecedero, tendrá un vencimiento, o sea un inventario, por ejemplo, tecnológico, tendrá también una vida útil determinada. En fin, la obsolescencia sería el riesgo inherente en una cuenta de inventario, uno de los riesgos inherentes. Si hablamos del riesgo control, nos referimos a todos aquellos riesgos que se fugan después de aplicar una estructura de control interno completa, una estructura de control interno estructurada. Siempre quedarán riesgos que no sean mitigados, siempre quedarán riesgos residuales, y a esos riesgos les vamos a llamar riesgos de control. Y por último tenemos aquellos riesgos de detección, que podríamos decir que al aplicar pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y procedimientos analíticos por parte de nosotros los contadores públicos, tenemos siempre errores que no son detectados, y a esos errores no detectados le vamos a llamar riesgos de detección. Y no podemos dejar de lado el último riesgo enfocado, que es el riesgo de auditoría, que es aquel riesgo que viene como herencia de un riesgo inherente, ya sea un riesgo de control o un riesgo de detección, pero que sea arrastrado y reflejado a nivel de dictamen de auditoría. Ese dictamen de auditoría va a tener un error porque estamos arrastrando otros errores, producto de otros riesgos no detectados y llevados al dictamen. Por eso, a nivel de dictamen, a nivel de opinión, estaríamos diciendo que es un riesgo de auditoría. Estos insumos son importantes antes de abrir las puertas del cliente y antes de decir, señores, somos los auditores contratados y venimos a desarrollar la auditoría tal y como está propuesta en la carta de compromiso, que es la siguiente NIA que vamos a ver. Esta NIA se refiere al acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría. Básicamente esta NIA enfatiza en las características que debe tener la carta de compromiso. ¿Qué es la carta de compromiso? Para quizá hacer un análisis análogo de lo que puede ser la carta de compromiso, podríamos pensar que la carta de compromiso es la oferta de servicios de nosotros los contadores públicos dados al cliente, determinando varias características. ¿Qué decimos o cómo dirigimos esa carta de compromiso? Tiene un formato claramente establecido donde se incluye, a grosso modo, algunos componentes básicos y fundamentales, como la fecha y destinatario. Tenemos que
consignar la fecha en que enviamos al cliente la carta de compromiso y, por supuesto, ese destinatario nos referimos básicamente o generalmente al gobierno corporativo. Pensando en gobierno corporativo, más bien la parte jerárquica del gobierno corporativo, pensando en el jerarca, sea gerente, sea junta directiva, sea una gerencia general, sea un gobierno corporativo donde destaque por una junta directiva no permanente sino transitoria. En fin, podríamos decir que en términos genéricos se dirija al jerarca de la compañía, de la empresa, de la firma que nos esté contratando. El párrafo introductorio es importante también dentro de la carta de compromiso porque básicamente en el párrafo introductorio mencionamos las normas, el marco referencial en el que nos fundamentamos para desarrollar el trabajo de campo de auditoría. También decimos a las pruebas, nos referimos a las pruebas que vamos a aplicar dentro de esa evaluación que vamos a desarrollar en la firma, en la empresa cliente. Luego, los párrafos de responsabilidades. Importantes los párrafos de responsabilidades porque también tenemos que decirle al cliente, señores, ustedes son responsables del sistema de control interno, de la identificación y mitigación de riesgos, pero nosotros somos responsables de dar una opinión razonable acerca de la presentación y revelación de los estados financieros. Es decir, nosotros damos opinión acerca de la razonabilidad de las cifras presentadas como saldos en los estados financieros. El alcance, tenemos que decirle, señores, vamos a evaluar un periodo tal, un periodo que abarca de X fecha a X fecha, y vamos a tardar desarrollando ese trabajo tanto tiempo. Por eso tenemos que incluirles un cronograma de trabajo, donde cronológicamente les estamos diciendo cuál es el avance que va a tener la auditoría, eso sí, sin comunicar en ese cronograma el detalle de las pericias que vamos a desarrollar, el detalle del trabajo de campo, los procedimientos, de las técnicas de auditoría que vamos a utilizar. Simple y sencillamente para que tengan información de cuándo vamos a iniciar el trabajo y cuándo lo vamos a concluir entregando nuestro dictamen. También tenemos los honorarios. Yo sé que más de uno de nosotros, estimadas estudiantes y estimados estudiantes, ese renglón dentro de la carta de compromiso nos encanta, porque precisamente ahí es donde estamos estableciendo nosotros cuánto cuesta nuestro trabajo, cuánto trabajo requerimos realizar para que sea remunerado de tal forma con las cantidades monetarias que ustedes quieran expresar dependiendo del cliente y dependiendo de lo que vale realmente su trabajo. Para ello, no olviden que existen en nuestro Colegio de Contadores Públicos una tabla donde se regula estándares de honorarios que es importante tenerlos como base para el desarrollo o el cobro que le hacemos al cliente. Y a la par de esos honorarios también tenemos que decirle al cliente que somos contribuyentes activos de las cargas impositivas que impone el Ministerio de Hacienda, porque bien se sabe que tenemos que estar regulados también tributariamente en virtud de que no se nos tache de que estamos evadiendo el fisco de alguna forma. Y por último, no se nos olvide incorporar la firma y el sello blanco que nos da nuestro colegio para dar garantía de que realmente somos profesionales en contaduría pública y que podemos tener la suficiente potestad y conocimiento para emitir una opinión razonada acerca de los saldos presentados en los estados financieros. Continuamos con la NIA 300. Y justamente acá, jóvenes, ya tenemos que empezar a acumular trabajo para aplicar en el caso. Anteriormente, con la NIA 210 decíamos carta de compromiso. Esa es la carta de arranque. Esa es la carta que nos da en contacto con el cliente. Señores, vamos a realizar este trabajo basados en las normas internacionales de auditoría. Su responsabilidad es tal, nuestra responsabilidad es tal, le cobramos tanto dinero y justamente lo vamos a desarrollar en determinado tiempo. Esa es la carta de compromiso. Si el cliente nos dice que sí, si el cliente nos acepta, ya estaríamos pensando en que esa carta de compromiso tenemos que respaldarla con un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo trae cláusulas contractuales
en las cuales nosotros nos apoyamos para decir, señor cliente, usted tiene deberes para con nosotros y nosotros tenemos deberes para con ustedes. Pero no solo deberes, sino también derechos. Ejemplo, si de repente dentro de una cláusula nosotros necesitamos que el cliente nos facilite información y cuando llegamos a la empresa no la niega, entonces inmediatamente tenemos que retirar, hacer valijas, pero no por ello tener que evitar o tener que omitir el cobro de los honorarios, porque ya tenemos un contrato que nos está protegiendo. En ese caso emitiríamos una abstención de opinión porque nos están negando evidencia, tal y como lo vamos a ver después en la clasificación y modificaciones al dictamen. Pensando en la NIA 300, ¿qué es el insumo más importante que nos da la NIA 300, planeación de una auditoría? Después de la carta de compromiso, jóvenes, es la etapa más importante, la planeación, pero sobre todo el insumo que nos da la planeación. ¿Cuál es? El programa de trabajo. Nosotros, antes de abrirle la puerta de una empresa, tenemos que conocer el entorno de esa empresa, las actividades a que se dedican, su giro de negocio, sus transacciones, la conexión analógica de la contabilidad con respecto a la tesorería, de la proveeduría del sistema que utilicen de ventas. En fin, tenemos que utilizar todo el entorno de la empresa como insumo importante para nosotros desarrollar un programa de auditoría. Por eso ese programa de auditoría debe tener un alcance. Vean ustedes en pantalla cuáles son los contenidos de un programa de auditoría. Primero, el origen. Ese programa de auditoría debe tener un origen porque realmente ese origen es el contacto con el cliente, el número de contrato con el cliente, porque al igual que los abogados que manejan su protocolo, nosotros manejamos un libro de actuaciones, un libro de clientes, un libro en que acumulamos las experiencias con los clientes y justamente ese número de trabajo que estamos desarrollando tenemos que acumularlo en ese libro de control y justamente ese es el origen. El origen es ¿por qué estamos desarrollando ese trabajo? Justamente es el contrato que establecemos con el cliente, ¿verdad? Luego seguimos con el objetivo general. Este objetivo general hemos sido insistentes en que un objetivo general, para que sea objetivo general, debe responder a 4 preguntas. Esas 4 preguntas es el qué, el cuándo, el cómo y el para qué. Sabemos que la auditoría moderna también incorpora auditorías por partida específica. Pero, por ejemplo, si estamos desarrollando una auditoría integral de estados financieros, podríamos decir que el qué refiere a desarrollar una auditoría de los estados financieros, el cuándo por un periodo XX, por el periodo contable XX, por el periodo fiscal XX. El cómo, mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y procedimientos analíticos y otras técnicas de auditoría. Y el para qué, con la finalidad de emitir una opinión razonada acerca de la razonabilidad de los estados financieros presentados en los saldos de los estados financieros presentados y revelados en un periodo determinado. Ahí estaríamos cumpliendo con las 4 preguntas. Si fuera justamente una partida específica, pongamos la cuenta de caja y bancos, tendríamos que decir que el objetivo general de la auditoría es desarrollar una auditoría de la partida de caja y bancos durante el periodo contable XX mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, pruebas de procedimientos analíticos y otras técnicas de auditoría con la finalidad de dar una opinión razonable acerca de los saldos presentados y revelados en los estados financieros de conformidad con la normativa contable y de auditoría vigentes. Ese sería el objetivo general. Los objetivos específicos únicamente responden al qué. Justamente quiero reiterarles y también orientarlos para que esos objetivos específicos generalmente los establezcan, o más bien lo más recomendable es establecerlos a nivel de aseveraciones de auditoría. Es decir, esos objetivos específicos tienen que estar tomando en cuenta la integridad de la cuenta, el corte de la cuenta, la evaluación de la cuenta, la presentación de la cuenta. Podría considerarse también la correlación que tenga esa cuenta con las demás, pensando en que hay segmentos. En fin,
Esas son algunas de las aseveraciones que podrían tomarse en cuenta para establecer objetivos específicos. Insisto, aseveraciones de auditoría que las pueden encontrar en la NIA 500 y 501, como son la integridad, la evaluación, la presentación, el corte, entre otras que aparecen dentro de la NIA. En cuanto a el alcance y naturaleza del trabajo, justamente cuando nos referimos al alcance es qué periodo vamos a evaluar, básicamente. ¿Qué periodo vamos a evaluar y qué básicamente vamos a hacer durante ese trabajo? Igual la naturaleza, tendríamos que decir de qué tipo de naturaleza es la auditoría, si es una auditoría financiera, si es una auditoría operativa, o de repente también decir la naturaleza de negocio y giro de negocio de la empresa. Cuando hablamos de recursos asignados nos referimos a los recursos humanos y materiales con los que contamos en el momento que hacemos el desarrollo del trabajo de campo. Podríamos hablar de un equipo de auditores, un vehículo para trasladarnos, un equipo tecnológico incorporando computadores, laptops, cámaras incluso para obtener evidencia suficiente y competente en el desarrollo del trabajo de campo, donde también se nos hace necesario a veces contar hasta con un escáner para traer copia de la evidencia que necesitamos. En cuanto a procedimientos, diríamos que es el componente más importante de un trabajo de un programa de auditoría, puesto que esos procedimientos nos dan la forma, el lubricante para obtener evidencia. ¿Mediante qué? Mediante pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y procedimientos analíticos. ¿Qué son los procedimientos de un programa de trabajo? Prácticamente son pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y procedimientos analíticos con un formato especial. Ese formato especial usualmente viene de la siguiente forma: una primera columna que refiere el procedimiento, una segunda columna que refiere el auditor responsable de efectuar ese procedimiento, una tercera columna básicamente la fecha en que se tiene que efectuar ese procedimiento, una cuarta columna donde viene la referencia a papel de trabajo o registro de trabajo. La referencia a papel de trabajo o registro de trabajo refiere que ese procedimiento tiene que venir respaldado cuando venga el auditor del trabajo de campo con una evidencia determinada para decir que ese procedimiento tuvo lugar, para decir que ese procedimiento se realizó, tiene que venir respaldado con una evidencia tal que está en esa cuarta columna. En una quinta columna vendría las observaciones por aquello de que de repente tenemos un procedimiento en el que necesitamos el contador no está en la fecha determinada del procedimiento, entonces vamos a tener que decir en observaciones que en ausencia del contador el procedimiento se va a pasar para otra fecha, para otro día. Y por último tendríamos una última columna que serían los pendientes en caso de que el procedimiento quede pendiente para otra ocasión. Importante que tomen en cuenta ese formato, que lo repasen, de que es una tabla con estas columnas donde no nos permiten pérdida al desarrollar un programa de trabajo a nivel del último componente del programa de trabajo, que son los procedimientos de auditoría.